Hola, mi nombre es Romina Palacios López y mi equipo está conformado por Patsy Ramírez López y Harry Jiménez Zapata. Vamos a platicarles acerca de los filósofos más importantes de la filosofía antigua. La filosofía antigua abarcó del año 600 a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Vamos a platicarles un poco acerca de Sócrates. Sócrates era un filósofo que solía estudiar la moral y la ética. Él nos dejó varias aportaciones, pero vamos a mencionar las 7 más importantes. La primera es cuestionamiento socrático, técnica de argumentación popular como cuestionamiento socrático que aplicó a varios temas como la realidad y la justicia. Él solía cuestionar, como dice, cualquier tema de la sociedad en base a la realidad y la justicia, que el tema sea real y justo, que se llevara de una manera justa. La segunda aportación que nos dejó fue la paradoja socrática. La paradoja más popular es yo solo sé que no sé nada. Con esta paradoja entendemos que muchas veces damos por hecho que sabemos acerca de un tema y realmente no lo conocemos a fondo. No sabemos su porqué, no sabemos qué dio origen a este tema. Y esto fue lo que él nos dijo, que a veces yo solo sé que no sé nada. En su tercera aportación nos dice que deberíamos de intentar empeñarnos en ser buenas personas en lugar de estar acumulando riqueza. Muchas veces en la actualidad nos ponemos más le ponemos más de interés a el trabajo, en una casa, en patrimonio, en los hijos, en todo lo que conlleva la economía. Cuando a veces se vuelve uno prepotente, supongamos, consigues un buen puesto en un trabajo, luego uno se vuelve mala persona con los demás, te vuelves prepotente, como dije, te vuelves arrogante. Es más que nada, ese fue su aportación de la moral y la ética. De ahí nos dejó otra aportación que se llama Reflexiones sobre la democracia. La resistencia de Sócrates al sistema con base al voto constantemente se cuestiona. Sócrates tenía bastantes opiniones acerca de lo de la democracia, o más que nada a cómo se llevaba a cabo la democracia en ese entonces. Otra de sus aportaciones fue mejor padecer una injusticia que cometerla. Sócrates creía que era mejor ser víctima de una injusticia que ser el perpetrador de un acto injusto. Hacer una mala acción socava la mente y con consiguiente es la peor ofensa que un sujeto puede cometer contra sí mismo. Como lo dijo al principio, él creía que era mejor ser el afectado de una injusticia que tú cometerla. Se puede decir que también tiene que ver lo de la moral, lo de la ética, o sea, no es ético tú cometer algo, una injusticia. Otra de sus aportaciones fue cuidado del alma. Sócrates encontró que constantemente una persona se preocupaba por pensamientos sobre el dinero, la popularidad o la apariencia y desperdiciaba el espíritu. Creía que la labor que le habían encomendado los dioses eran recordarle a la población el valor del alma y del espíritu. Argumentó que la riqueza no crea grandeza. Sin embargo, ser un buen habitante conduce a la riqueza para todos. Como la aportación antepasada, es más que nada como no enfocarse en lo económico, como enfocarse en ti, en ser una buena persona, en tú estar bien con tu moral. Como podemos ver, todas sus aportaciones tienen mucho que ver, todas se conectan, terminan siendo lo mismo. Otra fue la ironía socrática. La ironía socrática involucra que una persona asuma una postura de ignorancia para alentar a otros a hacer declaraciones que después logran ser cuestionadas. Es más que nada como, pues eso, ser irónico, como ser una forma de jugar tal vez con lo que tú estás diciendo, que realmente sí tenga que ver lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Su frase representativa de Sócrates fue: el amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo es necesario saber su valor. Es más que nada
pues darle su importancia, darle su valor a tus amigos, no necesitas un favor, no necesitas tener que pedirles un favor para agradecerles o decir, mi amigo es súper amigo, o sea, no. Tú antes de necesitarlos, tú debes de saber, este es muy buen amigo. También tuvo un gran impacto en la sociedad. Sócrates constituye refrescante actitud frente a la vida, en cuyo contexto destaca la trascendencia de transmitir valores a través de procesos educativos. Como les dije, Sócrates más que nada nos dejó mucho aprendizaje sobre el alma, sobre tu sentirte bien contigo mismo, donde ser una buena persona, donde valorar a tus amigos, valorarte tú, valorarte tú más que nada. O sea, como les dije, si tienes no interesarte solo en dinero, sino tu persona, ser buena con el que no tiene, tal vez. Es más que nada, como él lo dice, la moral y la ética. Uno de los primeros filósofos de la historia fue Tales de Mileto. Este pensador griego solía regirse por las matemáticas, la geometría, la astronomía y la física. Su aportación fue el pensamiento racional. Su frase representativa fue: la esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido, la poseen aún. ¿Qué significa? En breve significa que si has tenido una situación difícil, si has perdido algo, por ejemplo, si tu mamá se enferma, pierdes la salud de tu mamá. ¿Y qué lograste con eso? ¿Qué obtuviste de esta situación? La esperanza de que tu mamá se mejore. Otro ejemplo, pierdes tu trabajo. ¿Y qué ganas con eso? Pues ganas la esperanza de conseguir un trabajo nuevo, a lo mejor uno mejor pagado, uno donde veas más a tu familia. O sea, va dependiendo de la situación difícil que vas llevando en tu vida. El impacto en la sociedad que tuvo Tales de Mileto fue que nos dejó dos teoremas que se le atribuyen a la materia de la geometría. Hola, mi nombre es Patsy y el día de hoy les voy a estar hablando sobre dos filósofos importantes en la filosofía de la época antigua. Comenzamos con Aristóteles y creo que es uno de los más destacados. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estaquira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental, ya que sus ideas y aportaciones han generado una gran influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2 milenios. La filosofía de Aristóteles es griega, ya que llega a su culminación y se ponen las bases del realismo filosófico. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa, y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Esto recoge Platón, su idea acerca de la filosofía como el conocimiento de las esencias de las cosas, de lo que es inmutable, lo universal, lo eterno, pero, a diferencia de su maestro, se considera que las esencias no pueden estar separadas de las cosas en el mundo de las ideas. Las aportaciones más importantes de Aristóteles no fue un simple naturalista, ya que él desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos, a partir del fórmulo de la primera teoría sobre la clasificación y sistemática de los animales y una completa teoría en la ciencia y la metodología de la investigación científica, ya que por las cuales es considerado el fundador de la biología. Así, por su propuesta implica una aproximación distinta de la biología moderna. ¿Cómo las aportaciones de este filósofo han impactado en la actualidad? La libertad era a tal punto considerada por Aristóteles como condición de la realización del ser humano, que de haber sido para él repudiado de la humanidad. Esa afirmación que tuvo gran eco en la Marx, para quien demostrar lo deshumanizador de la esclavitud era mucho más movilizado que pensar con el estoico que es en sus cadenas se es rey. Actualizando el problema, cabría decir que tal realización del ser humano pasa por abolir las condiciones sociales que mutilan las potencialidades innatas de los sorprendentes interrogaciones de los niños, resultando de un estupor ante el entorno, el entorno que sería, según Aristóteles,
el primer motor de la filosofía. El segundo filósofo es Platón. ¿Y cuál era su filosofía? La filosofía idealista de Platón desempeñó un gran papel en la elaboración de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la pecaminosidad de la carne, es decir, de la materia. La filosofía de Platón fue reconocida por ser una de las formas del pensamiento pioneras en reconocer la dualidad materia-alma, que consideraba el alma parte del mundo y de las ideas, ya que no se podía ver, y el cuerpo como una cárcel materia para el alma. Una frase célebre de Platón es la siguiente: la libertad está en ser dueños de la propia vida. ¿Y qué quiere decir esta frase? Para ser libre uno tiene que ser su propio dueño, pero nunca una persona es realmente dueño, ya que siempre vas a tener a alguien dándote órdenes o alguien más con más poder, o siempre va a existir las reglas en las que no puedes desobedecer. Y por último, ¿cuáles fueron las aportaciones de estos filósofos y qué ha impactado en la actualidad? Sí, Platón sigue vigente, como dice el texto anteriormente cifrado, pero eso no es síntoma de la pertenencia del pensamiento, sino de la extraña permanencia de fuerzas de poder que atraviesan los siglos. El platonismo, el idealismo, es su conjunto. No son sino disfraces eficaces de un discurso de base religiosa, cuyo cometido fundamental es enmascarar la realidad, velar el mundo, porque cuando no se conoce la realidad es imposible gestionarla. Esa es la continuidad que pretenden garantizar esas aludidas fuerzas de poder, la ignorancia de los mecanismos que permitirán cambiar el mundo. El siguiente filósofo es el filósofo Heráclito. ¿Quién fue Heráclito? Fue un filósofo presocrático cuyo aporte a la filosofía y a la ciencia representaron un importante precedente que daría origen al pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Sobre sus pensamientos de este filósofo hay enfoque que indican que no escribió ningún libro como tal, sino que todas sus enseñanzas fueron oral. Algunas de sus aportaciones de este filósofo fueron muchas, les diré algunas cuantas. La primera es el fuego como elemento primordial. Así como los filósofos de la escuela de Milesia desarrollaron en su obra la existencia de un elemento natural que sirve como esencia y origen de todo lo existente, el filósofo continuó con esa línea de pensamientos y le atribuyó esa cualidad al fuego. El fuego no estaría presente solo en la tierra, sino también sería parte del alma humana. Otra fue la movilidad del universo existente. También fue la de dualidad y oposición, pero una muy importante fue los logos. En su obra el filósofo desarrolló su percepción sobre el logo, la palabra, la reflexión, la razón. Estos eran los atributos que el filósofo imprimía al logo, cual pedía que no solo se escuchara la palabra que él emitía, sino el logo. Otra fue la primera concepción de Estado, concepción sobre la guerra y el autoconocimiento. En esta consideraba la guerra filosófica y políticamente como un fenómeno necesario para dar continuidad al orden cósmico natural, mediante el cual se evidenciaban otros conceptos planeados por él, como la dualidad y la oposición. ¿Qué nos dejó este filósofo en la actualidad? Que hoy en día, si tú vas a un supermercado o por la calle o alguna plaza, con el simple hecho de ver el logo, ya puedes darte a entender de qué parte viene o de quién es o cómo surge ese logo. Nos da muchos pensamientos ese logo. Una de sus frases que más es escuchada es una que dice: cada día el sol es un elemento nuevo. ¿Qué nos da a entender? Que nosotros mismos cada día somos la misma persona, pero no con la misma actitud, no con las mismas ganas. Hoy puedo ser mejor que mañana. Hoy puedo levantarme con una actitud al 100. Hoy puedo ser mejor que mañana. Hoy puedo levantarme con una actitud al 100. Hoy puedo levantarme con toda la energía del mundo y al otro día ya puedo estar triste, enojado. Puedo levantarme con mucha flojera.
Son esas partes que él quiso darnos a entender que siempre seremos lo mismo, pero cada día vamos a hacer algo nuevo. El siguiente filósofo es el filósofo Pitágoras de Samos. La vida de Pitágoras se encuentra envuelta en leyenda. Nació en Jonia, en la isla de Samos, hacia el 572 año antes de Cristo, y al parecer conoció a Anaximandro de Mileto. Se le atribuyeron viajes a Egipto y Babilonia. Sus pensamientos son pocas las referencias a su obra entre los antiguos, incluidas las de Platón y Aristóteles. Algunas de sus aportaciones muy importantes de este filósofo son muchas, pero les diré algunas cuantas. Una es la música o a la astronomía. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad sectaria y mágico-religiosa y de gran influencia en filosofía de la talla de Platón y Aristóteles, y sobre todo es en las matemáticas y en la filosofía occidental. No se conserva ningún escrito de Pitágoras, por lo que no resulta fácil diferenciar entre este pensador y el de los pitagóricos. Otra muy importante es el teorema de Pitágoras, una de las aportaciones más importantes del filósofo griego. Hizo grandes aportaciones a la matemática y a él se le debe el famoso teorema de mismo nombre, que establece que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También construyó las primeras figuras geométricas perfectas, descubrió los números perfectos y los números poligonales, y fue pionero estudiando los triángulos y las raíces cuadradas. Otra de sus aportaciones fue Pitágoras a la astronomía, la música y su relación con los números. Esta fue en el campo de la música. Descubrió las leyes de intervalos musicales regulares, inventó el monocordio y afirmó que la música tiene un uso medicinal y ético. ¿Qué nos dejó este filósofo en la actualidad? Que hoy en día uso medicinal y ético. ¿Qué nos dejó este filósofo en la actualidad? Que hoy en día el teorema de Pitágoras se usa mucho en arquitectos, en carpinteros, en proyectos de construcción, que se ocupe mucho las figuras perfectas o las medidas perfectas para realizar las cosas bien. Una de sus frases más importante es una que dice, son muchas, pero esa fue la que más ha sonado. La felicidad es en unir el principio con el fin. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros desde jóvenes nos podemos meter una meta o un objetivo que, como van pasando los años, los días, podemos ir construyendo poco a poco hasta lograr esa meta de ser, no sé, un licenciado, un abogado, un ingeniero, entre muchas cosas más. Y al final que llegamos a esa meta, nosotros mismos decimos, wow, me lo propuse desde que yo era joven, hoy que lo estoy logrando, es algo maravilloso. Con eso nos quiso entender que tenemos que tener claras las cosas como una meta y un objetivo. Bueno, espero y le haya gustado esta pequeña exposición, y le haya sido de su agrado, de su gusto, y le haya servido de mucha información. Esto ha sido todo. Le mandamos un cordial saludo. Hasta luego.